Hola hermano, pues bendiciones para todos, me da gusto saludarlos y vamos a continuar con los estudios de gran bendición que es para nosotros cada día y por la noche es cuando ya estemos, dice uno, tranquilo, ya está terminando el día y pues vamos a continuar con el estudio, la segunda parte de Crónicas 29 y vamos a leer del 20 al 36. Bueno, vamos a estudiar con este rey que fue Ezequías, ¿no? Y recordemos un poquito de lo que vimos la semana pasada, donde Dios nos mostró este rey bueno ante sus ojos de Dios y donde Ezequías hizo una renovación espiritual completa. Fue una de las 5 que hubo, fue la mejor y en esta segunda parte vamos a ver cómo el pueblo retoma el camino del Señor por medio de la exhortación de Ezequías, abren el templo y hay nuevamente adoración en el templo, ¿no? Y se necesitaba pedir perdón por parte del pueblo por todo lo malo que había hecho a lo largo de Acaz. Y pues obviamente que como estaba cerrado el templo, pues no había adoración de ningún tipo en el templo, pero aquí Ezequías nuevamente lo restaura y lo abre. Y empieza la adoración, el holocausto y todo eso que vamos a ver ahorita en esta segunda parte. Entonces, pues, como dicen, se necesitaba pedir perdón por todo lo malo que hemos hecho, ¿no? Y literal, a veces nosotros, como ejemplo, a veces hemos visto que como personas fallamos y estamos en constante reconciliación con mucha gente a veces cuando la regamos, ¿no? A veces con algo tan simple buscamos la reconciliación, como cuando somos novios, ¿no? De repente hacemos a tal hora una cita y no llega uno a tiempo, ¿y qué hacemos? Pues busca uno la reconciliación como con algún obsequio, no sé, hay mil y un formas para poder eh, tener el agradecimiento de la persona, la novia que nos esperó, o una compensación, no sé cómo podemos llamarle, pero buscamos siempre una reconciliación. Igualmente en un matrimonio es lo mismo. A veces se llega a uno a tener discusiones dentro del matrimonio y ¿qué hacemos? Cuando sabemos que la regamos, agarramos y buscamos esa reconciliación con la pareja. En el trabajo igual, ¿no? A veces cuando hace uno las cosas mal, busca uno la manera de hacer esa reconciliación con el jefe cuando uno tiene gente más arriba y dice uno, sabes que sí la regué y a veces una palmadita y te invito a un refresco, ¿no? Es un modo de buscar esa reconciliación y dice uno, pues puede ser un modo de sacrificio. A veces no tiene uno dinero para el refresco, pero pues ahí busca uno la manera para poder estar bien, ¿no? Y eso pues, esto es lo que el Señor esperaba de su pueblo, esa reconciliación, y lo realizó por medio también de Ezequías, ¿no? Fue un rey que pudo, digamos, guiar a su pueblo bien para que nuevamente retomaran ese camino de reconciliación con el Señor. Y pues vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a poner estos momentos en las manos del Señor para que nos dé ese discernimiento que quiere para nuestras vidas, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios Padre hermoso, tú que vives y reinas en los cielos, Señor, y que un día, Padre bendito, vendrás a esta tierra que tú creaste, Señor, y queremos estar en conciliación contigo. Queremos estar siempre, tener esa comunión muy allegada contigo, Señor. Sabemos que nosotros como hombres pecadores la regamos tiro por viaje, sabemos que estamos mal. Y es bueno, Señor, siempre buscar la manera de reconciliarnos contigo. Señor, queremos que tú nos muestres muchos caminos que tú tienes para nosotros para llegar a ti. Y sabemos, Señor, que esos caminos siempre nos van a llevar a algo bueno. Sabemos, Señor, también que tener esa reconciliación contigo nos trae paz, nos trae tranquilidad en nuestras vidas.
cotidiana. Gracias, Señor, por poner estos momentos, Señor, y que nosotros, Señor, estemos siempre dispuestos para escuchar tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, vayamos a la palabra, y como título le puse no más sacrificios, y el tema es buscando la reconciliación. Y los invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos a 2 de Crónicas 29. A partir del 20 vamos a leer los 2 primeros capítulos, y dice así la palabra del Señor. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y se presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que le ofreciesen todo el altar de Jehová. Y aquí vemos cómo dice uno desde temprano, ¿no? Ezequías estaba aún dando pues un buen ejemplo, ¿no? Que dice uno desde temprano, a primera hora, yo me imagino, fue lo primero que hizo, se levantó y estaba para estar en esa unificación con Dios, ¿no? Esa identificación mutua que él empezó a tener con el Señor, y que pues es agradable, ¿no? Empezar, y dice uno, puso como prioridad la tarea que tenía que realizarle al Señor. Sabía que tenía que hacer holocausto, y entonces eso era como prioridad para él. Desde que se levantó, lo primero que hizo es pensar en el Señor, la tarea que tenía para brindarle a él lo que él había solicitado. Y es hermoso ver que cuando uno se despierta, lo primero que hace uno es poner el día en sus manos de él. Dice uno, ya nos permitió abrir los ojos, pues bueno, vamos a iniciar nuestro día, y unos trabajando, otros realizando, no sé, quehaceres del hogar, otros yéndose a estudiar, pero es hermoso ver que nosotros tengamos que poner lo primero con prioridad, es esas actividades en las manos del Señor. Entonces, pues, la verdad es bueno que nosotros empecemos poniendo todas las cosas en sus manos desde temprano. Y si tenemos algo que realizar para el Señor como tareas, debemos de ir viendo, acomodando nuestros tiempos, pero principalmente que las cosas del Señor tengan prioridad en nuestras vidas, que tenemos que actuar. Él nos pide muchas cosas, como nosotros le hemos pedido a Él, y Él siempre nos las ha dado, y Él espera que de nosotros haya esa respuesta mutua, ¿no? De parte de nosotros. Aquí el ejemplo que nos está dando Ezequías junto con los sacerdotes y los levitas, ¿no? Que tomaron de mañana y fueron al templo para hacer sacrificio. Entonces, pues, hermanos, y esta es una de las actitudes que hoy en la actualidad debe de tomar el cristiano. Es probablemente, digamos, la principal, ¿no? Que tengamos esa firme convicción de estar con el Señor, demostrar realmente que somos cristianos, de tener esa comunión y mostrarlo públicamente, porque los ojos de las personas que nos rodean siempre están puestas como para buscar algún pretexto, si tenemos o no comunión con Dios, si hacemos o somos obedientes para las cosas del Señor. Y pues debemos de tener cuidado. Dice uno que nosotros predicamos con nuestro diario vivir. Entonces, pues, si somos hijos de Dios, debemos de demostrarlo plenamente a la vista de cualquier persona, que no haya algo que nos impida que nosotros podamos decirse somos hijos de Dios, porque tal vez tengamos una vida igual que los demás, ¿no? Con malas palabras, malas actitudes, no sé, hay infinidad de cosas que nos deben de separar del mundo, de las personas de esta tierra. Entonces, pues,
es lo que nosotros debemos de buscar, ¿no? Entonces, pues el Señor busca que nosotros como hijos seamos una buena guía, un buen ejemplo para los demás. Amén. Entonces, ahora vayamos, acompáñenme a partir del 22 al 24, donde dice la palabra del Señor: mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acerca del rey y de la actitud y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Y podemos ver, ¿no?, cómo habla mucho de la expiación y el que teníamos que, bueno, se regó la sangre sobre el altar. Y esta palabra vemos que es desde el antiguo, bueno, todo lo que es el Antiguo Testamento, la expiación es la forma que Dios designó para acercarse a Él, ¿no? Dice, era restaurar una correcta relación con Él. La ofrenda por el pecado que ofreció aquí Ezequías, pues era un sacrificio de esos que para pedir el perdón de Dios por todos los pecados que había hecho el pueblo de Judá, todo Israel. Y podemos reafirmarlo, por qué pedía al Señor esa reconciliación con el sacrificio. Lo podemos leer en Levíticos. Vayan como tarea el Levítico 1 y ahí nos explica perfectamente el Señor por qué el sacrificio, ¿no? Pero la expiación, a pesar de tener muchos años como cristiano, y hay palabras que a veces las leemos y no buscamos muy bien pues el significado, qué es lo que realmente quiere decir el Señor. Y buscando en la palabra de diccionarios y los estudios que se tienen ahora de gran bendición, busqué en un diccionario teológico y aquí hay dos sentidos, ¿no? Uno, digamos, el general, y el otro uno especial, y donde dice que el uno, se los voy a leer, dice: en el sentido general, la expiación es la reparación que el orden moral exige del ser humano con la comisión de un pecado, incluidas sus consecuencias. Esa reparación debe comenzar con un arrepentimiento sincero del pecado cometido, la retractación adecuada y la disposición a reparar los daños causados y aceptar el castigo merecido. Esto es lo que dice el diccionario. Y la especial es la expiación de los aspectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Y de ahí, pues, dice uno, bueno, me fui a un diccionario bíblico y donde dice que la expiación es un acto por el cual se quita el pecado o la contaminación, mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Y esta palabra, pues les digo, existe casi 200 veces en el Antiguo Testamento. Y es que el Señor les dice, pues era, aquí leímos en los capítulos, ¿no? Era rociar la sangre de este animal inocente en el altar. ¿Y esto qué representaba? Pues la inocencia del animal, ¿no?, sacrificado, que tomaba el lugar de la culpabilidad de la persona. Y es que si leímos, dice que los sacerdotes pusieron las manos sobre el cordero o el sacrificio, y realmente dice uno, era una transmisión de pecado, ¿no? Leyendo pues diccionario y eso, estudios, comentarios, y esto era lo que ellos significaban, ¿no? Poner las manos, y para que tenía que morir este animal inocente y morir por pecados para que este ser viviera, porque ya estaba libre de pecado. Y este ritual pues realmente esperaba este interés del día en que nuestro Señor Jesucristo
sabemos que es el Hijo perfecto de Dios, se sacrificaría su vida inocentemente en la cruz. ¿Para qué? Pues para perdón de los pecados de toda esta humanidad se pudiera salvar de un castigo que merecíamos, pero por la inocencia de este Cordero limpio y puro, fuimos salvados. Y sabemos que este sacrificio fue único, verdadero y para siempre. Y recordemos que ya no necesitamos más sacrificios, como el título, ya no más sacrificios. Simplemente buscar la reconciliación con el Señor. Y por medio de que sabemos, el camino es nuestro Señor Jesucristo, pero para ello, para llegar, tenemos que también aceptarlo. Y ahí dice uno, podríamos decir caminos, ¿no? Pero podrían ser como guiones, ¿no? De que tenemos varios puntos que ir limpiando en nuestro camino. Amén. Y ahora vayamos del 25 al 28, que dice así la palabra del Señor. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y vimos, hubo una completa restauración espiritual por medio de todo de este Ezequías, porque también restauró nuevamente la adoración a Dios en el templo con cánticos y alabanzas. Y la alabanza, es hermoso tener alabanza. Sabemos que son cantos bien pensados, bueno, hay algunos, ¿no? Hay excepciones. Cantos, canciones ahora o himnos anteriores, muchos depende de la denominación de, podemos decir, de los hermanos en Cristo, ¿no? Porque son himnos, ahora son canciones que dan una experiencia a la alabanza cuando dicen, cuando la letra está bien pensada, lo que queremos expresar nuestros corazones cantando hacia el Señor, realmente pues es un culto de adoración hermoso. Les digo, la denominación, yo estuve en un templo metodista y ahí llevábamos un hinario, le llamábamos. Y la letra es hermosa y realmente dice uno, siente uno en su espíritu esa completa rendición al Señor, ese mensaje que el Señor también nos da por medio de la adoración. Y lo hemos visto en nuestro grupo de alabanza. Son muy bien seleccionadas las letras las canciones con las letras que realmente estamos expresando esa reafirmación que tenemos con el Señor. Y estas alabanzas, a veces cuando están bien pensadas, también como que nos reafirman el sermón que nos dan. ¿A poco no les ha pasado en las alabanzas cuando estamos cantando? Viene el sermón y como es un complemento entre el sermón y la letra de la alabanza, que eso nos va a ayudar a estar mejor en comunión con el Señor, realmente lo que el Señor nos habla en ese momento. Lo hemos vivido cuando a veces tiene uno el sermón ya escrito, los que pasa uno al frente, y el Señor por medio de la alabanza está reafirmando que ese sermón es lo que quiere el Señor. Entonces, pues es de gran gozo el tener este tipo de alabanza
y con el servicio, porque son el complemento perfecto para esa adoración que debemos de tenerle al Señor. Y es hermoso ver que el Señor pone en los corazones de cada uno esa letra y sentirla realmente cuando nosotros le levantamos cánticos. Nosotros pues no tocamos instrumentos, pero el grupo de alabanza sí, ellos yo siento que también sienten ese deseo, esa complacencia de brindarle esa adoración al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Ezequías, que se estaba gozando con el Señor al realizar estos cantos. Dice con los instrumentos de David. Entonces, pues, dice uno, pues es hermoso la alabanza, siempre que, a ver, le digo, en la metodista eran otros tipos de instrumentos, era también muy sublime la música. He visitado iglesias y tienen también sus métodos de alabanza con diferentes instrumentos. Dios los ha bendecido a cada iglesia, a veces con diferentes instrumentos. Yo recuerdo en una iglesia realmente no había grupo de alabanza, el pastor nos tocaba con una guitarra, pero también de igual de hermoso era el cantarle y alabarle al Señor. En otras iglesias había como 20 cantores, había un coro, había gente con instrumentos, con órganos, otros con guitarra, otros con batería y así, pero lo hermoso en sí es que estemos dispuestos con un corazón agradecido el alabarle al Señor. Y eso es lo que debemos de buscar diariamente, alabarle al Señor con todo lo que podamos tener. Amén. Y vayamos ahora del 29 al 36, donde dice: y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asafat, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificio y alabanza en las casas de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, para todo el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y aquí dice, ¿no?, que lo fueron primero con un corazón agradecido. Y el agradecido, dice uno, dieron con agrado, con alegría, todo lo que pudieron dar. ¿Por qué? Porque habían sabido que ellos habían estado alejados de Dios mucho tiempo y que necesitaban cubrir ese pecado. Querían liberarse y tener esa reconciliación. Y tanto el rey como el vidente, el profeta, estaban al pendientes que todo se hiciera en orden. Y sabemos que un vidente pues fue un mensajero de Dios, ¿no?, que tenía el rey, y que un vidente pues era el que daba a la nación las visiones o sueños que le había mandado Dios. Y realmente un holocausto, pues sabemos
en Levíticos 7 del 12 al 15, donde dice que se ofrecía como una expresión de gratitud hacia Dios. Entonces, como ofrenda de comunión, ¿no? Esto, sabíamos que tenía que, o simbolizaba una restauración de la paz y la comunión que debemos de tener con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había regresado ya al Señor y se mostraron realmente espléndidos, con esa gratitud, porque pues hubo bastantes sacrificios, ¿no? Decimos, hubo abundancia en su corazón. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿hay agradecimiento y abundancia en tu corazón? ¿Y cómo lo has demostrado? Sabemos que el Señor nos ha dado mucho, nos ha perdonado mucho, nos va a seguir perdonando. Pero les digo, nosotros hemos mostrado realmente ese corazón agradecido, ese corazón abundante que debemos de tener al Señor, o hemos detenido nuestro corazón y lo limitamos. El Señor nunca se ha detenido en la cantidad de amor, de peticiones que le hacemos. Dice uno, nosotros como seres humanos, el que alguien nos esté pidiendo cada ratito, dice uno, ay, este cuate no tiene llenadero, ¿no? Siempre pide y pide y pide. En cambio, nuestro Señor no. Al Señor le podemos estar pide y pide y pide. Y Él sabe lo que es bueno y te lo da, y te lo da, y te lo da. Yo con mi vida puedo decirles, he sido realmente muy exigente, muy pediche, podamos decir, para las cosas del Señor. Le pide uno y le pide uno. Y he visto que en mi vida he sido realmente contestado abundantemente. He sido bendecido abundantemente en muchos aspectos. Entonces, por mi parte, ¿qué me queda? El estar dándole al Señor lo que me pida. Así por eso el Señor nos pide que tengamos un corazón abundante para con Él. Un corazón agradecido. ¿Lo estás haciendo, hermano? Porque si no lo estás haciendo, pues yo te invito a que lo hagas. Y vas a ser enormemente bendecido, doblemente bendecido. Es una garantía que el Señor te da y Él sabes que no te puede fallar. No nos puede fallar. Entonces, pues, hermanos, seamos con ese corazón. Y pues como conclusión, no busques la reconciliación con Dios con cosas vanas, ¿no? O con sacrificios, que el Señor no quiere sacrificios vanos. Ya conoces el camino que debes de buscar para tener esa reconciliación con el Señor. Y sabemos que lo primero es confesar todos nuestros pecados, con un arrepentimiento sincero y agradecido, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, recordemos, Él vino a sacrificarse por nuestros pecados, sin merecerlo, porque el único que merecedor del pecado éramos, del castigo, perdón, somos nosotros. Y Él vino a erradicar el pecado en nosotros y hacernos salvos eternamente. Amén. Y pues hemos terminado, vamos a terminar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por estos momentos. Permítenos, Señor, que nosotros podamos buscar ese siempre camino de reconciliación contigo. No te pido, Señor, que nosotros estemos haciendo lo malo y que tú nos estés perdonando, sino que, Señor, tú nos fortalezcas día a día más en tu palabra, que nosotros podamos resistir los embates del enemigo, que nosotros, Señor, no busquemos esa reconciliación por medio de sacrificios que realmente ya no tienen caso, Señor, porque sabemos que en su totalidad ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y que a partir de ahí, Señor,
No hay más sacrificios. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo te lo pido en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y hermano, pues una invitación, nos vemos el día de mañana a las 10 en el templo para adorar a nuestro Señor. Amén.